Vivimos enfermos por cómo usamos la tecnología. Estamos rodeados de contaminación electromagnética y entonces estamos siendo agredidos por o está en modo defensa nuestro cuerpo a un tóxico ambiental. Afecta al sistema nervioso, afecta a la calidad del sueño, debilita el sistema inmune. Todo lo que no podamos filtrar, que principalmente es el móvil y el wifi, al final las altas frecuencias, aunque nos preocupamos mucho de ellas, por el tema del 5G, ya os digo de base, el 5G no existe. Pero va muy bien cuando estás en un entorno con luz artificial, pues estas son las rojas, estas cortan 550 nanómetros y estas yo las utilizo una vez se hace de noche. Yo las uso y es que a mí me funciona, pero eso es efecto placebo. Bueno, pues si es efecto placebo y me funciona, bendito efecto placebo, ¿no? Tu cuerpo siempre te va a avisar. Estás mal, se queja, pero dice, oye, no te voy a estar haciendo sufrir todo el día. Subo el nivel de tolerancia. Y tú te expones cada vez a más radiación, haces peor las cosas, cada día a día, acumulativamente, hasta que llega un punto que no puede más. Antes de gritar tu cuerpo, ha habido 1000 susurros, y cuando no le escuchas, revienta. Antes de continuar con la entrevista de nuestro invitado de hoy, deberías saber que el 96% de las personas que nos ven y nos escuchan no está suscrita a nuestro canal. Para ti es algo muy sencillo y a nosotros nos ayudas mucho. Así que por favor, suscríbete a nuestros canales y disfruta de esta entrevista. Muchas gracias. Bienvenidos a un episodio más de Listen to Inspire. Hoy vamos a hablar un tema que está a la orden del día, un tema muy candente. Si habéis visto las últimas declaraciones de Marcos Llorente, os tenéis que quedar porque vamos a hablar de esos temas. Pero antes, ¿qué os parece si brindamos con un pascualet? Perfecto. Vamos allá, vamos. Para que vaya bien la charla. Venga. Vamos allá. Salud. Está bueno, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿quién es Iván y quién es Darío? Bueno, pues yo soy Iván Rolo, soy consultor de contaminación electromagnética, soy de la Academia GES Academy, también de GEMS, que es la Sociedad de Monitoreo Global, y me dedico tanto a consultorías como mediciones. Mi rama especializada es la parte de ganadería y agricultura, en la que asesoramos y hacemos mediciones para detectar esta contaminación electromagnética que está pasando por debajo de la mesa y la gente no se está enterando mucho de ello. Y intentamos que el conocimiento llegue a esas personas para que se protejan la salud, tanto ellos como los animales, como el medio ambiente. ¿Y Darío Yo quién soy es Darío? Darío Díaz. También me he formado en la Academia GEMS de la mano de Joaquín Machado, como consultor en contaminación electromagnética. Soy colaborador de Radiación Filtrada, que él es el CEO de Radiación Filtrada. Y no me dedico exclusivamente a esto, pero como vi que en mi camino de alcanzar una salud óptima había muchas cosas que no me cuadraban, llegué a este punto y la verdad es que ha sido un cambio mis hábitos en mi salud y por eso decidí formarme como consultor. Pues si os parece, vamos un poquito al grano. Yo quería preguntaros si vivimos enfermos por la tecnología o realmente se exagera un poquito para intentar hacernos despertar o no dejarnos llevar. ¿Qué creéis vosotros? Vivimos enfermos por cómo usamos la tecnología. La tecnología ha venido aquí para quedarse y para mejorarnos la vida. El que no lo quiera ver, pues que hable con sus abuelos. ¿Sabes? Que sí, que vivirían sanamente, qué tal, pero trabajaron como mulos y acabaron destrozados, ¿no? Y al final yo me acuerdo una frase de mi abuela que tiene 89 años y aún se sigue lamentando porque no pudo ir a la escuela y tenía que ir a sacar las vacas. ¿Vale? Entonces, estos cambios tecnológicos y toda la revolución que ha habido ha sido a base de esta tecnología que nos ha ido precediendo y nos ha mejorado la calidad de vida. Lo único que, desde el desconocimiento, esta tecnología ha tenido un daño. Y ese daño empieza, literalmente, en casi 1900, con la Guerra de las Corrientes, donde Nikola Tesla y Edison hacen esa guerra de las corrientes en la que se dictamina que la corriente alterna que crea Tesla es la que va a controlar el mundo entero y va a cambiar todo lo que teníamos pensado. Edison avalaba con la corriente continua y ya es en esa guerra, que podéis ver el documental en YouTube, está muy bien y creo que hay incluso una película, ya iban hablando de que esta corriente alterna estaba produciendo un daño a las personas, simplemente que se quedó ahí un poquitín en tema publicidad, marketing, para
desprestigiar a uno u a otro. Pero la cuestión es que Tesla crea la corriente alterna y esa corriente no existe en la naturaleza. Modificando la propia onda hace que la electricidad llegue a más distancias y que no se pierda esa electricidad con la corriente continua. Había que crear mini baterías, por decirlo ahí, en la ciudad, y eso era mucho más costoso y es más complicado. Por eso Tesla gana esa carrera comercial. Lo único que esa corriente alterna modifica la polaridad del propio electrón. Y ahí empieza el problema, cuando esa polaridad del electrón empieza a vibrar, interactúa con el ser humano, y no solo con el ser humano, con el ambiente, con el agua, con las plantas, y empieza un poquitín el caos en todo esto. Y es donde vosotros sois expertos, ¿no? En cómo ese cambio de las ondas nos afecta a nosotros personalmente. Claro, esto, bueno, pues lo que hablamos ya empezó ahí en 1900 y ya hay estudios ya de los primeros trabajadores que implementaron el tendido eléctrico en Estados Unidos, que fue un estudio de 30-40 años de investigación de esos trabajadores, como vieron que prácticamente el 90 y pico % de esos trabajadores acabaron con grandes enfermedades. Es el primer gran estudio. Los otros empezaron a salir a través de la Segunda Guerra Mundial, que aquí le voy a pasar la palabra a yo como técnico de sonido y de escenarios, lo que le pasaba a esos militares. Sí, los encargados de llevar la mochila de las telecomunicaciones pues empezaron a desarrollar también enfermedades. Entonces el ejército pues empezó a investigarlo. Y a día de hoy, ¿cómo nos afectan esas ondas? A día de hoy, porque estamos hablando de 1900, la gente que nos está escuchando quiere saber él a día de hoy eso, ¿en qué le repercute? Pues estamos rodeados de contaminación electromagnética, que hay que diferenciarlo de lo que es la radiación, porque nosotros necesitamos el campo electromagnético terrestre para vivir, si no desapareceríamos del planeta. Y lo necesitamos para vivir. Esto es radiación, pero no es contaminación. Necesitamos la radiación solar para vivir también. Esto es radiación y no es contaminación. Contaminación es cuando la onda viene polarizada artificialmente. Entonces, nuestro cuerpo no la reconoce. Nosotros somos una batería que funcionamos en corriente continua. Y entonces estamos siendo agredidos o está en modo defensa nuestro cuerpo a un tóxico ambiental. ¿Qué es esto? Es la contaminación electromagnética, el smog, electropolución, tiene muchos nombres. Afecta al sistema nervioso, afecta a la calidad del sueño, debilita el sistema inmune, nos hace, sin darnos cuenta, nuestro cuerpo está en alerta. Luego, en las células no funcionan correctamente, tenemos unas membranas celulares que se abren y cierran, con una diferencia de potencial y se están abriendo y cerrando cuando no toca. Entonces en la célula entra cosas que no deberían entrar o que el cuerpo no demanda. Entonces genera muchos problemas. Y nosotros nos hemos formado en intentar convivir de la mejor manera posible con esta contaminación, sea con higiene electromagnética, que después si queréis podemos hablar de esto, claro. O filtrando con la única tecnología que nosotros avalamos y conocemos que funciona. Porque la gente que nos está escuchando, que nos escuche y no nos esté viendo, que no es que queremos ir en contra, ¿no? Vosotros no vais en contra de las nuevas tecnologías, no queremos suprimirlas, es decir, lo habéis dicho antes, es un avance, es algo bueno, sino que hay que adaptarnos a esa nueva tecnología. Claro, hay que entender, he puesto el contexto, me gusta poner el contexto histórico, desde 1900, en la Segunda Guerra Mundial, fue cuando pues esto en los petates se empezaba a ver, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los militares empezaron a hacer estudios de las ondas microondas, de cómo usarlos como armas militares, o sea, está más que desclasificado y es del común de todas las personas, que se han usado para ello. Saben mucho por el tema de la Guerra Fría, como la Unión Soviética, la Unión Soviética contra Estados Unidos, bombardeaban con ondas microondas a embajadas y producían cáncer, y han salido mucho también en las películas y haciendo estas alegaciones. La cuestión que esto como que se escondió porque lo estudiaron por ese lado, y por donde empezó a estudiarse no fue por la parte de la ingeniería. La ingeniería separó ondas ionizantes y ondas no ionizantes. Las ionizantes, rayos X, gamma, producen un calor suficiente para dañar el ADN, son dañinas. Planchas de plomo, no estar cerca de ello, pero las no ionizantes, como se estaba intentando buscar los mismos estudios que eran, que a ver si afectaban al ADN, se vieron que no, entonces dijeron, ni las estudiamos. Y en la parte de ingeniería, pues bueno, tienes que tener cuidado, se crean muchos armónicos y transitorios, que hablaremos de ellos en el tendido eléctrico,
que incluso al principio no había mucho problema porque no había muchos electrodomésticos, entonces tampoco había muchos armónicos transitorios y no fastidiaban los ordenadores. Todos estos microchips que tienen esas jaulas de Faraday, ordenadores y demás, y cuando se ha intentado avanzar al IoT, a los microchips, a los nanochips, sí se ha empezado a tener ese gran problema de que los campos electromagnéticos y esos armónicos transitorios estropean esos ordenadores. Eso entraremos un poquitín más adelante en ello, pero por la parte que se empezó a desarrollar, claro, porque se miró para otro lado, ondas ionizantes no hacen daño y ya está. ¿Qué pasa? Que es un daño acumulativo y progresivo en el tiempo. Claro. Entonces, que va dañando, pues eso, la membrana iónica movida por voltaje, que se abren las compuertas y se cierran mal, y entonces empieza a crear o una apoptosis, que es esa destrucción de la célula interna, o una mitosis celular dañada, que es una célula estresada por este cambio de polaridad, esa señal que recibe el cuerpo, que es artificial, que nunca la ha identificado, y empieza a haber un estrés interno en el cuerpo, que puede derivar a muchas cosas. Y se empezó a ver desde la parte de la dermatología. Las mujeres del cable, que enchufaban pues, todas las señales a partir de la Segunda Guerra Mundial, y da igual que fuese en Madrid, que en Londres, que en Estados Unidos, empezaron a tener problemas cutáneos en la piel rosácea, y fue un dermatólogo quien fue empezando a coger ese paralelismo de donde trabajaban y que había una afectación a estar en esa burbuja, en ese campo electromagnético. Hubo casos muy famosos que era el mal de los telegrafistas, que simplemente por ser telegrafista, ya ves, que simplemente estaba dándole a la señal Morse, acababan en psiquiátricos. Pero locos y trastornados, esto está documentado. Pues hay un libro muy bueno que es el Arco Iris Invisible, en el que hablan de estas capas de tecnología que se fueron avanzando y que empezaron a haber enfermedades y malestares que fueron implementándose con estas capas de tecnología al contaminar con esta electropolución el planeta con la radiobase, los satélites, el 1G, el 2G y demás. El gran salto, por decirlo así, es en 1990, en el que hay una polémica muy grande porque en un programa de televisión, el más visto de Estados Unidos, el de Larry King, se expone un caso en el que un oncólogo acusa a la telefonía, a los teléfonos móviles, de que han producido un tumor a su paciente. Su paciente era encima una mujer embarazada que murió de un tumor repentino. Y la cuestión es que los tumores crecían desde hasta entonces de dentro del cerebro hacia afuera, y desde que se incorporó el teléfono también crecen de fuera hacia adentro. Y justo coincidió en la antena de esos primeros móviles gigantes. Y entonces eso creó una polémica, el público pedía excusas, claro, se decían, no, esto es como un microondas, y la gente, ya, pero yo no llevo un microondas pegado en la oreja todo el rato. Entonces se contrató a Josh Carlo, que era el mayor investigador y especialista de aquel entonces, lo contrató la propia empresa de telefonía móvil, creo que le pagó 27 millones de dólares, generos de aquella, y le puso el mejor laboratorio, 10 años de estudio, para demostrar que el teléfono móvil no era perjudicial para la salud. Pero tenían que seguir dejando vender teléfonos móviles. Y si a los 10 años el teléfono era malo, los retirarían del mercado. Bueno, Josh Carlo tenía 10 años pagados por la empresa telefónica, y a los 5 dice, no tengo que estudiar más. El teléfono móvil no es malo. Es lo peor que ha creado la humanidad. Y presenta los estudios. Bueno, pues se le quemó el laboratorio accidentalmente, se le quitaron los fondos accidentalmente y se le desprestigió accidentalmente. Pero él ha seguido sacando esa documentación, y a través de él y muchos otros especialistas, se me ha ido el nombre ahora de... Bueno, también me venía Gerald Pollack, pero es el tema del agua estructurada, y otros especialistas han seguido esta investigación, y uno de ellos, nuestro mentor, Joaquín Machado, que es el creador de la tecnología Spiro, que esto no lleva un día o dos. Y hay muchos otros especialistas en las pruebas SAR, que son tan conocidas, de que cada que sale un teléfono móvil tiene que salir el teléfono móvil y tiene que pasar estas pruebas de radiación, ¿no? Aquí tuvimos una charla en la escuela infantil Javors, en la que hablábamos, claro, de la preocupación de no pegar el teléfono móvil a un niño. Claro, las pruebas SAR se hicieron a un militar de 30 años, un soldado en las mejores condiciones, en la que se pegó el teléfono, y se veía la reacción que asimilaba el cerebro. Y se ve como hay un mayor consumo de glucosa en la zona donde tiene el cerebro, se modifican las ondas de las propias señales de tu propio cerebro. Claro, el cerebro de un niño, el cráneo de un niño, va a recibir 10 veces más. Entonces, en estos buenos hábitos de higiene electromagnética, que vamos a hablar de ellos, hay que entender que el 80%
de esta contaminación, porque es una contaminación electromagnética que tenemos alrededor, se pueden evitar con buenos hábitos de higiene electromagnética, pero hay que pasar al entendimiento del conocimiento, literalmente, para no ponernos simplemente el teléfono pegado a la oreja y menos a un niño. Vale. ¿Y qué cosas podemos hacer para...? Porque al final estamos expuestos a esta contaminación electromagnética, no podemos no estar expuestos, es decir, eso es algo que no depende de nosotros, pero sí que depende de nosotros intentar, ¿no?, esas cositas que pueden ayudarme a exponerme lo mínimo posible. Sí, un poquito que nos deis tips para nuestro día a día. Yo creo que hoy en día todo el mundo tiene un router en casa, todo el mundo tiene un teléfono móvil, tiene un lavavajillas, tiene un microondas, como comentabais, tiene un horno. ¿Cómo podemos o qué tips nos dais? Por ejemplo, antes comentabas cuando estábamos tomando el café que si está puesto el lavavajillas, pues evitar estar merodeando en ese momento esa zona. Pues un poquito esto para la gente que nos está escuchando y por qué, claro. Sí, si queréis comenzamos por el teléfono, porque creo que todos llevamos uno encima. Vale. Y el teléfono, lo primero que recomendamos es no ponértelo en la cabeza para hablar. Usarlo, si puedes, con un altavoz. Si la conversación es muy privada, pues unos auriculares con cable. Tampoco somos partidarios de los auriculares inalámbricos porque tienes primero la conexión de Bluetooth y de luego tienes una batería directamente ahí en el oído. El teléfono, siempre que no uses el Wi-Fi, lo desconectas porque el teléfono tiene más de 20 antenas que están emitiendo y recibiendo. Desconectar Bluetooth si no lo estás usando, desconectar datos si no lo estás usando. Si puedes estar sin él, lo dejas en modo avión y reducir un poco la exposición del teléfono, sobre todo de tema cercano a la cabeza. Mucha gente que lo usa como despertador, que duerme con el teléfono al lado. Lo mejor es sacarlo de la habitación. Si estás esperando una llamada urgente, que tienes algún familiar enfermo o algo, como he dicho, desconectas Wi-Fi, Bluetooth, datos y dejas las llamadas con mucho volumen a 4 o 5 metros de ti. Y si te llaman, te vas a despertar. Y antes también lo has comentado, Darío, me gustaría que explicaras el motivo. O sea, ¿por qué es un error tener el móvil a nuestro lado mientras estamos durmiendo y encima tenerlo cargando? ¿Qué sucede? Sí, o sea, solo por tener algo conectado a la red eléctrica, aunque imaginaos que está el cargador, muchas veces lo dejamos colgado, bueno, en mi casa intento que no se haga, el cargador esté colgando de un enchufe, solo tú ya te acercas y ahí tienes un campo eléctrico que ronda los 800, los 1000 voltios metro. Eso es una barbaridad. Y si tú lo tienes al lado de tu casa, al lado de tu cabeza durmiendo, te va a sabotear el descanso. Es un estímulo eléctrico constante que tienes en tu cabeza que tu cuerpo no está reconociendo y no te va a dejar descansar ni entrar en modo REM durmiendo. O sea, algún tip muy sencillo es el móvil, por ejemplo, alejarlo de mí cuando estoy durmiendo, igual que el cargador. ¿Algo más podemos hacer en casa que...? Sí, bueno, no usarlo nunca mientras esté cargando durante el día tampoco. Vale. Si tú tienes una llamada urgente y no tienes batería, una opción es gastar una power bank, una batería externa, pero nunca te lo acerques al cuerpo mientras está conectado a la red, y mucho menos a la cabeza. Hay que entender que en tema de contaminación electromagnética hay como 3 puntos, ¿no?, principales. Están las altas frecuencias, que es todo lo que sea teleco, radio, FM, AM, Bluetooth, Wi-Fi, datos del teléfono móvil. Esto lo catalogamos como alta frecuencia, que es el 5G y lo que la gente suele preocuparse. Y literalmente es de lo que menos deberíais preocuparos. Está en todos lados, pero después, ¿quién no mira nada al campo cercano? A las bajas frecuencias, que es todo electrodoméstico que esté asociado a la electricidad, tiene un campo eléctrico y magnético. Por eso escucháis lo de electromagnético. Claro. Simplemente es la unión. La electricidad simplemente es el movimiento de electrones. Ya está. Cuanto más electrones, pasa por el contador y clink, 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 empieza a cobrar y verlo. No hay más. Nos lo quieren camuflar por mucho, simplemente es eso. Y por último, y es lo que nadie se fija, nadie se preocupa, es la electricidad sucia. Que la electricidad sucia es el cableado eléctrico que tenéis en casa, que tenéis en todos lados. Y para mí, es el mejor tip. El móvil, un arma de destrucción masiva. Pero el cableado eléctrico, esa electricidad sucia, esos 200.000 armónicos y transitorios, son de los que más daño hace a nivel celular. Y ya no solo ese daño celular, sino el estímulo eléctrico que vas a tener constante, sobre todo en el descanso. ¿Cuál es el mejor tip para mí? En el cabecero de la cama, por desconocimiento, volvemos a lo mismo, tenemos una llave a la izquierda de la cama y otra a la derecha. Para la comodidad, para acostarnos, levantarnos, hacer la dedita. ¿Y qué tenemos detrás? Un cable. Y ese cable está pasando por detrás de nuestra cabeza. Va a tener una burbuja.
electromagnética, si está en funcionamiento, si no está en funcionamiento, simplemente va a tener un estímulo eléctrico. Ese estímulo suele ser de unos 20-30 centímetros el cable. Después podemos coger con un medidor y ver esa burbuja. Esto entra en el protocolo LEDNA de GEMS, que es intentar estar lo más alejado de eso, no estés dentro de ese estímulo. Si tú tienes un estímulo eléctrico, bueno, este es un cable de sonido, pero también tiene un pequeño campo eléctrico y está haciendo de antena receptora. Yo ahora por el día, si lo estoy, pues está viendo un estímulo eléctrico aquí con la piel. Mi piel, bueno, tienes la fascia bien y todo, haces grounding, vas a quitarlo. Pero por la noche tú tienes que tener 0 estímulo eléctrico. Si tú estás teniendo un estímulo en tu cerebro, o la gente que se duerme con los Hydro, tal, el problema del Hydro es que es una batería que está haciendo un pequeño estímulo. Volvemos a lo mismo, el ser humano es energía, se mueve a través de impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos hacen que haya funciones químicas. Si tienes ese estímulo, no vas a entrar en estado REM profundo. Entonces, quitarnos ese cableado, si tenemos el cabecero de metal, está haciendo de antena, está haciendo de puente de ese campo y vas a tener envuelto en ese campo electromagnético gigantesco y no vas a descansar. Si no descansas, ¿cuál es el gran problema? Y lo que habréis escuchado muchos, es no entrar en estado REM profundo. Estado REM profundo significa líquido granulofálico, desciende por la médula espinal, se desintoxica de metales pesados y empieza la regeneración. Si tú día tras día, tras día, tras día no entras en ese estado REM profundo y no te desintoxicas, volvemos a lo mismo, es acumulativo y progresivo. Y normalizamos el levantarnos cansados, el levantarnos con dolores, el que hasta que no tomo un café no soy persona. Eso no es normal. Hemos normalizado el malestar. Entonces, ¿dónde tienes el cableado? Todos esos cables, porque a nosotros nos pasó, creo que a todo consultor, cuando empezamos a estudiar, acabamos tirando una caja llena de regletas, extensiones, porque es, vete a comprar una extensión. De 3, hombre, compra la de 7, siempre que sobren enchufes y tiras el cable por ahí, lo pones por detrás del sofá, detrás del cabecero y después estábamos al lado de esos enchufes. Y también un punto muy importante, como dije, que yo me estoy en la ganadería y agricultura, después encima ponemos las camas de nuestras mascotas, de nuestro perro, de nuestro gato, al lado de esos enchufes y lo estamos cargando en ese campo electromagnético. Y en los animales lo podemos ver igual. Hace 15-20 años, los perros... de monte del pueblo, no sé cuántos perros he tenido, que eran del pueblo, morían de viejos. Ahora, todos con cánceres, con tumores, con enfermedades, que se le cae el pelo, que han hecho es una mierda. Bueno, las personas igual, pero... ¿Y por qué esto es tan tabú? ¿Por qué esto no se explica en ningún sitio? ¿Por qué hay tantísimo desconocimiento en general, a nivel general? Yo creo porque los daños son acumulativos, no aparecen desde el minuto 1. Aparecen con el tiempo, entonces tú no tienes una asociación a qué es que te ha causado ese daño. Pero, pues no sé, siempre se dictaminó que las ondas no ionizantes no eran nocivas para el ser humano y ahí nos hemos quedado. Pero ahora hay muchos estudios que dicen todo lo contrario. Sobre todo hay 3 factores que están muy demostrados, que son la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el estado del sistema nervioso y la calidad del sueño. Esos 3 hay bastantes estudios que corroboran que la contaminación electromagnética afectan y muchísimo. Porque para todo esto, antes lo estábamos comentando, tenemos aquí Spiro. Habéis dicho que obviamente hay que convivir con la tecnología, es imposible a día de hoy porque además queremos que el móvil es un avance bien utilizado. Para ayudarnos en todo esto que estábamos hablando de campos magnéticos y electromagnéticos, ¿de qué manera nos puede ayudar Spiro? ¿Cuál es su labor? ¿Y cómo se puede utilizar en el día a día? Bueno, o explicar también a la gente qué es el Spiro. Bueno, Porque a lo mejor a la gente dirá, claro. ¿qué es el Spiro? Sería para un podcast completo. Primero, si nos gusta, siempre desde tanto Radiación Filtrada como desde GEMS Academy, explicar que el 80% de esta contaminación electromagnética se evita con buenas conductas. Lo que no se puede evitar hay que filtrarlo. Así que claro, hablamos de los tips, no tengas el cabecero pegado a la cama, no estés en descansos pegado al enchufe, no tengas el móvil debajo, simplemente por ese estímulo eléctrico. Ya después, claro, están las altas frecuencias, las bajas frecuencias que van a producir un daño a nivel celular. Si me vas a encender el lavavajillas, pues no estés en el lavavajillas mientras te estás haciendo. Si tienes un microondas, tira el microondas. Sí, a la basura. A la basura el microondas. Eso literalmente, no hay mucha discusión. Desestructura el alimento, no lo hace biodisponible, entonces todo lo que hagas en un microondas no te va a nutrir. Después, aparte, estaría la contaminación que hace que te va a producir un daño. Y volvemos al mismo, la gente cree que es el daño del microondas y en verdad lo que más daño te está haciendo es ese campo cercano electromagnético que
que te vas a generar, que llega a 4, 5 y 6 metros de distancia. Pero lo que comas no te va a ayudar. Entonces, para todo lo que no podamos filtrar, que principalmente es el móvil y el wifi, al final, las altas frecuencias, aunque nos preocupamos mucho de ellas, por el tema del 5G, ya os digo de base, el 5G no existe. Toma ya, ¿sabes? Y todo el mundo, ¡ay, el 5G, qué miedo! A ver, mira, ya no somos conspiranoicos en absoluto porque decimos que el 5G no existe, ahora seremos locos. Vale, vamos a especificar qué pasa con el 5G. Y toda la gente que alega que el 5G me está haciendo daño y demás. El 5G, de manera técnica, nunca se implementó, porque el 5G iba a ir desde los 5 o 6 gigahercios hasta los 25, incluso 300 gigahercios. Y esas son las famosas ondas milimétricas que nos iban a matar a todos, que por eso tenemos esos dolores de cabeza y estamos hechos mierda. Vale. ¿Qué pasó? Nunca se implementaron. A nivel tecnológico, a nivel ingeniería, no se pudo implementar el 5G, porque tendría que haber una cantidad de antenas en distancias muy cortas. La tecnología no había avanzado lo suficiente para que esas antenas consumiesen una nada de voltios. Ahora ya sí se está avanzando con el IoT, las Smart City, pero están en ello para el próximo año. Pero de aquella no se pudo, entonces no se implementó porque Villarreal hubiera consumido prácticamente como toda Andalucía. Era inviable. Entonces, ¿qué hicieron? El 5G, que lo pusieron muy bonito en el nombre, para vendértelo, para ponértelo, lo metieron en la misma banda sub-6, que está el 1G, el 2G, el 3G y el 4G, que es de los 600 MHz a los 6 GHz. Ya está, simplemente le escogieron su zona. Claro que ha habido un aumento de antenas, claro que ha habido un aumento de telecomunicaciones, ha habido un aumento de teléfonos móviles, ha habido un aumento de streaming, ahora todo el mundo ve Netflix, HBO y no sé cuántos otros canales de estos que está haciendo. Entonces, esa demanda ha hecho que haya un consumo mayor de electricidad, que es un poquitín lo que pasa por debajo de la mesa, es el consumo de electricidad, ese cambio de polaridad, volvemos a la base, que es cambiar de esa corriente continua a esa corriente alterna, que vuelve esos inversores, son los que manchan el tendido eléctrico y empiezan a crear esa electropolución, ese electrosmog. La definición de electrosmog no es de ahora, viene de Alemania, significaba niebla eléctrica, y para que lo entendáis aún más sencillo, actúa como un agujero negro, esa nieblilla eléctrica actúa como un agujero negro y se alimenta de fotones. Va haciéndolos se los come, literalmente. ¿Y qué son los fotones? Son energía. Y todo es energía, nosotros somos energía. Si estamos envueltos en esos campos, nos va a drenar la energía, vamos a sentirnos peor. Y eso es como la emanación que sale de estos electrodomésticos. Porque yo creo que ahora me está viniendo la definición que puede entender la gente. Estos campos lo que hacen es alimentarse de energía. ¿De dónde captan energía? De lo primero que pillan. Si yo estoy ahí y captan mi energía, es lo que hace que estés cansado, que no descanses bien. Podríamos decir, resumiéndolo a grandes rasgos, que puede ser eso. Claro, es multifactorial, ese es el problema y por eso no se ha puesto foco, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud se ha dicho, hay que estudiarlo más. Pero ¿qué pasa? Que en todos estos estudios al final se enfocan en el cáncer. Claro. Y el cáncer ya se ha demostrado que es multifactorial. Claro. Entonces, son muchos factores los que llevan a... Tú por un día hacer las ccosas mal no te va a pasar. Es un acumulativo. Un acumulativo de cosas. Entonces, claro, se ha visto a lo largo del tiempo y encima se ha camuflado un poquitín porque son muchos síntomas que hemos normalizado. Por el estrés de la vida, del día a día, el cómo comemos, el cómo... Sí, el no descansar. Yo creo que se normaliza, por ejemplo, el acostarte a las 12 de la noche... mirando la tele, mirando el móvil, levantarte pronto, cansado, y lo que comentabas. No, es que hasta que no me hago mi café, no soy persona. ¿Cómo que no vas a ser persona, tío? Si es que tienes que ser persona, si es que no es normal que no seas persona. Entonces, a lo mejor algún tip, porque estamos hablando de la contaminación electromagnética, pero también tenemos aquí muchas cosas muchas cosas que yo creo que la gente puede también escuchar, ver y que pueden ser otro tipo de tips que nos puede ayudar. A lo mejor no a lo que es la contaminación electromagnética, filtrarla o eliminarla, pero sí que te puede ayudar, por ejemplo, cosas a descansar mejor, a estar más tranquilo. Porque yo conozco a Darío de... ¿Cuándo nos conocemos, Darío? Hace... 3 o 4 años, sí. Y fue él el que me introdujo, por ejemplo, en el mundo de las gafas de filtro, de bloqueo de filtro azul. Entonces yo creo que podríamos hablar también, ya que también salió hace poco, ¿no? Salió Marcos Llorente hace poco también con las gafas y dio unas... Bueno, dio una charla y lo explicaba muy bien. Ponerlas y que la vea gente... Bueno, mira, pues dale tú, que tienes aquí... Es que es importante, estas son las rojas, estas son las que filtran, estas son las de noche. Es importante, para soportar la contaminación electromagnética,
es nuestros hábitos, son cruciales, cómo está nuestro voltaje corporal y cómo estamos nosotros. Entonces, para nosotros poder soportar mejor esta contaminación electromagnética que está los 7 días de la semana, a las 24 horas al día, tenemos que tener un voltaje corporal correcto. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue haciendo grounding, que es importantísimo, exponiéndose al sol, porque necesitamos el sol para vivir, y respetando unos ritmos circadianos, teniendo nuestro reloj interno en hora. ¿Qué pasa? Que nuestro reloj interno, para que esté en hora, la hora nos la dice el sol. Entonces, cuando nosotros tenemos estímulos lumínicos, o cuando estamos expuestos a la luz artificial cuando es de noche, nos está diciendo a nuestro cerebro que es una hora que realmente no es. Nos está boicoteando el descanso, nos está dando ganas de comer por la noche, cuando realmente una vez se va el sol no deberíamos de comer, nuestro cuerpo no se ha forjado con eso, o sea, no estamos preparados para eso. Entonces, como con la vida moderna esta que vivimos, repleta de dispositivos de luz artificial cuando no toca, es difícil, pues la tecnología también está para facilitarnos convivir con esto. Entonces, un hack que podemos usar son las gafas de bloqueo de luz azul. Ojalá no tuviéramos que usarlas. Pero va muy bien cuando estás en un entorno con luz artificial, pues estas son las rojas, estas cortan 550 nanómetros y estas yo las utilizo una vez se hace de noche. Y estas son las amarillas, las que dicen de día, pero realmente, si veis a alguien que las está utilizando caminando por la calle, error. No tiene necesitamos, si es de día, necesitamos el azul, el azul del sol. El sol necesitamos todo su espectro lumínico. ¿Cuándo utilizo yo las amarillas? En interiores y cuando estoy delante de una pantalla o hay mucha luz artificial. Vale. Si tú estás en un interior y no hay luz artificial, no tienes por qué usarlas, porque estás filtrando el azul que sí que necesitas. Entonces, amarillas de día para pantallas o exceso de iluminación, y una vez se hace de noche, esto sí que, las rojas sí que son sagradas. Claro. Sí, ahora yo ya me he acostumbrado, pero recuerdo perfectamente la primera noche que me las compré y me las puse en el sofá, me quedé torrado, me quedé dormido así. En un momento, ¿no? Sí. Luego te acostumbras y luego ya es todo más normalizado, pero cuando le das Sí, fue así. Porque esto, Darío, ¿es normal que en todas las casas haya luz azul? ¿Qué tipo de luz deberíamos tener en interiores? En interiores deberíamos tener una luz cálida, ¿sabes? Sería lo ideal la ausencia total de luz azul. Luces rojas, hay bombillas que están muy bien, bombillas incluso que tienen el infrarrojo, que va muy bien. Entonces, una vez se va el sol, iluminación roja. ¿Y por qué? ¿Por qué, Darío? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el motivo para que la gente diga, vale, esto, o sea, no es así porque sí? O sea, ¿cuál es básicamente, y explicándolo muy fácil, le está diciendo a tu cuerpo que es una hora que no es. Básicamente, yo no entraría en temas más científicos porque creo que es a veces marear mucho, pero tú tienes un reloj interno y la luz azul artificial te está diciendo una hora que realmente no es. Y eso te está interfiriendo, pues básicamente en el descanso. Aquí la palabra clave es ritmos circadianos. Ritmos circadianos. Dentro de los buenos hábitos de higiene electromagnética, grounding, para equilibrar tu voltaje corporal, sol, para que sepa tu cuerpo en qué fase del día está y que regule todas tus partes, tus hormonas para el desarrollo y todo el funcionamiento de tus órganos. Claro, las últimas 2 horas siempre recomendamos evitar toda la luz azul del móvil, de pantallas, de tus bombillas. Y en los niños volvemos a lo mismo, súper importante. Si no les vas a estimular, y otra vez se van a poner locos. Si tú le pegas a un niño el teléfono móvil en el cerebro, le subes las ondas alfa, tal, y se vuelven locos hiperactivos. Ponle a dormir. No puede. Pero a ti también. Claro. Sí, Lo que comentabas del teléfono nos afecta incluso cambiando el tipo de luz que emite la pantalla. No, ¿o ahí ya cambia la cosa? Podemos tener, hay herramientas, ponemos ahí software que te lo ponen en rojo, yo también lo tengo. Exacto, o sea, ahí no, ¿no? Una función que tú no sé si se ve, una función rápida, pues la pantalla en rojo. Bueno. O sea, realmente no sería dejar de usar el móvil, sería dejar de recibir ese tipo de luz. Sí, ahí entraríamos en una segunda parte porque al final el móvil te está haciendo estimulaciones. Claro, eso sería otra parte, el tema de las redes sociales, dopamina y demás. Entonces, dentro de esos buenos hábitos siempre se recomienda. Yo tuve una paciente en Burgos de una charla y fui a hacer las mediciones en su casa porque llevaba literalmente 7 años sin poder acostarse antes de las 2, 3 de la mañana. Madre mía. Con 2 hijos y demás. Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el fin de semana
y caía rota. Al final no puede aguantarlo tu cuerpo y entonces eso produce irritabilidad, dolores de cabeza, comer mal, problemas intestinales. Al final es un cúmulo. De cosas. Tú vas desequilibrando algo y se van desequilibrando todas las cosas. Y estábamos allí, pues hice las mediciones, estaba hablando con ellos, estábamos sentados en el salón y estaban sus 2 hijos, el marido y ella. Y era verano y justo estaba atardeciendo. Y cogí, que no sé si eran las 8:30, 9 de la noche. Dije, vale, mira, pum, saqué de la mochila bombillas rojas, pusimos unas velas en medio y digo, vamos, no vamos a tener estimulación. ¿No has tenido estimulación? No he tenido estimulación. Pero yo no me duermo, que llevo 7 años, hasta las 2, 3 de la mañana, tal. Estábamos hablando y la madre se queda dormida, los hijos grabándola con el móvil, el marido, y se despierta a la media hora, porque seguimos hablando. No me lo puedo creer. Ahí está la prueba. Lo bueno de todo esto del ritmo circadiano, estos buenos hábitos que hagas, es que en cuanto lo implementas, como te pasó a ti... Sí, a mí, yo es que lo quiero comentar porque a mí me ha pasado de comentarlo y la típica... Es que a mí me da mucha rabia. Me ha hecho mucha rabia una cosa, que es que cuando tú intentas decir a la gente algo que te está funcionando y es diferente a lo que la sociedad está viviendo, te tratan de loco, de qué dices, de terraplanista... Vale, bien... A mí me funciona. Yo desde que Darío, es que encima lo recuerdo, nosotros Darío y yo éramos los enfermos que íbamos a entrenar a las 6 de la mañana. Entonces hubo un día que apareció con unas gafas amarillas y claro, pues la primera vez lo ves y dices, hostia, ¿esto qué? Porque no es lo normal ver eso. Y le pregunté, me estuvo contando y dijo, pruébalo y verás. Y yo he de confesar, y yo es que a José se lo he dicho muchas veces, ahora ya... Gracias a Marcos Llorente, que ha roto ese estigma, ¿no? Esa barrera de explicarlo, yo las uso. Y es que a mí me funciona. Es que yo cuando llego a casa tengo las bombillas de luz roja con infrarrojos, tengo también las gafas rojas y las naranja para durante el día en interiores. Y a mí me funciona. Y muchos me preguntan, ¿pero es efecto placebo? Bueno, pues si es efecto placebo y me funciona, bendito efecto placebo, ¿no? Entonces, funciona. Yo es que no es porque tenga que vender nada de nadie ni saque yo dinero de nada, pero es algo que funciona. Entonces es triste, a mí a veces me entristece el que la gente, que tú les digas, ponte unas gafas con un filtro naranja que te va a ayudar. No. Ala, vámonos de fiesta, vamos a rearnos 7 gin tonics, vamos a comer fatal. Sí. Eso está normalizado. Entonces, es... A ver, la gente... Tú puedes anunciar en Squeak y no pasa nada. El Squeak es un alimento que yo no... Nutri-Score A, o sea, es bueno. Es tremendo. Pues bueno, eso es otro tema. La gente, pero Darío, anuncias esas gafas y vamos, estás loco. La gente cambia cuando quiere cambiar. Yo creo que cuando mucha gente se acueste, se levante, que a día de hoy ya está pasando, estresada, como si no hubiera descansado absolutamente nada, y empiecen a intentar plantearse el motivo de su mal descanso prolongado en el tiempo, a qué se debe, y empiecen a cambiar a lo mejor pequeños hábitos en su día a día, igual sin entrar en esto, Sí, claro. Cambiando muchas otras cosas. Claro. Es lo que hablamos de ese 80%. Justo coincido en la escuela infantil Yabor, pusimos ahí un disco para filtrar el router y que estuviese en las salas donde estuviesen los niños para que estén protegidos de esas altas frecuencias. Y ya con el conocimiento de no tengas el cable por ahí, el enchufe aparta, lo pone en una mesa ahí para que no estuviesen dentro de ese campo cercano, de esa burbuja. Ya es un cambio gigantesco. ¿Qué pasa ahí? Ahí ya es donde tienes que implementar Spiro si quieres filtrar ese campo de electromagnéticos. Y claro, le dijimos que a Maite, que el disco, pues es lo bueno, ¿sabes? Se lo pueden llevar consigo. Digo, si no hay nadie en la escuela, llévatelo. Claro. Y le hablamos de el descanso, el sueño. Te lo pones debajo de la almohada, estás rodeado del campo Spiro y el campo reactivo Spiro, que son 7 metros, y filtra todos los campos de alta frecuencia, todo el 5G, Wi-Fi, Bluetooth, estás. Entonces vas a descansar. Claro, si te quitas de pegado al enchufe, ¿no? Y entonces, al día siguiente que fuimos allí a hacernos una foto y demás para colgarlo en redes, cogí y dice, me lo llevé a casa, dormí como un bebé. Y lo dijo ella, y se levantó súper descansa y demás. Entonces lo vas viendo y simplemente con estos hábitos todo el mundo lo ve. Tú dices lo de las gafas. Yo a todo el mundo le digo lo de las velitas. No hace falta, mira, ni que te gastes. Nada. Sí, de las 2 últimas 2 horas del día, dice, evita todas las pantallas. Y te pones una cena. ¿Quieres cenar? Venga, pues una cena romántica con tu pareja o tú solo, unas velas, te quedas sopa. Ahora,
Si te pones a tomarte un café por la noche, Claro. te pones a tomar Nesquik o te- azúcar o glucosa, pues lógicamente no, porque estás metiendo un estímulo que tu cuerpo tiene que quemar. La glucosa al final te va a acelerar. Claro, exacto. Sí, Es un poquitín el contexto de todo. Es que el descanso ha de ser sagrado. Y un tip que creo que va muy bien y es gratis es bajar los diferenciales de casa por la noche. A ver, deja la nevera, El congelador. zonas húmedas en el baño, bueno, los enchufes del baño por si quieres cargar el móvil por la noche, bien, está bien. Pero tú baja los diferenciales y todo lo que pasa por detrás de tu cabecero en tu casa está solucionado. Mira, te has gastado 0 euros. No haría falta, por ejemplo... Haría falta para las altas frecuencias, porque tú por la noche también has de apagar tu wifi, porque para evitar, aunque esté filtrado, has de evitar el estímulo eléctrico que genera tu router, el router de tu casa, pero tú tienes el router de todos los vecinos. Claro, eso sí. O sea, tú coge tu móvil, coge tu portátil y me dices cuántas redes te llegan donde tú vives. Entonces ahí lo único que puedes hacer es si tú desconectas tu Wi-Fi y así te estás evitando tu estímulo eléctrico de tu router, pero el de todos los vecinos que te llegan en forma de altas frecuencias, con un disco Spiro en tu habitación, lo tienes filtrado. Hubo un estudio que se hizo en todas las universidades de Europa y después de Estados Unidos, en la que decía que el wifi destruía la germinación de las semillas, ¿no? Como todos de pequeños siempre hicimos lo de germinar las lentejas, Muy bien, los garbanzos y todo. Exacto. Es lo típico, ¿no? Pues el estudio ¿qué pasó? Pusieron esos tuppers al lado del router y cogieron y no No crecían. crecían las semillas. Y dijeron, esto es por culpa del wifi. Y lo repetían en una universidad El y wifi, otra y el otra. wifi. El wifi, el wifi, el wifi, el wifi. ¿Verdad o mentira? Pues a medias. Claro. Porque lógicamente no crecían, pero no era el problema del wifi. Porque si no, no hubiera crecido ni la que estaba aquí, ni la que estaba a 1 metro y ya no crecería ninguna planta en todo el planeta. Sí que le está haciendo un daño, está creando un estrés oxidativo, sobre todo en los animales, a nivel celular, pero el gran problema, y es como diferenciar esas altas frecuencias, que hay que preocuparse porque están en todos lados, las bajas frecuencias, que es ese campo cercano al cualquier electrodoméstico que esté enchufado a la electricidad. El router consume mucha electricidad, ese cambio de potencia para darnos el wifi. Y al tener esas semillas cerca, estar dentro de esa burbuja, por eso no germinaban. No era, en verdad, el wifi del router. Era el campo cercano, el campo electromagnético, la que no hacía germinar. Y esto lo podéis probar, todas las personas que quieran, lo pongan y van a verlo. Y va separando. Para eso están pues, medidores o cuestiones como nosotros que vamos a hacer esas mediciones y te localizamos esas burbujas de potencia para filtrar, para que no te hagan daño. Y si ya no puedes apartarte de ellas, es donde implementaríamos la tecnología Spiro. Porque aquí hablando de medidores, tenemos varios. ¿Podríais explicar cada uno para lo que sirve, cómo los utilizáis vosotros y qué información os dan? Sí, al final hemos llegado a la conclusión un poco que los medidores ya casi es lo de menos, pero sí, nos ayudan bastante. Este es uno de altas frecuencias, este es para medir, pues eso, pues 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, ondas de radio, ondas de televisión. Y este pues nos da una información de la potencia. Entonces con este medidor, por ejemplo, si tú tienes una antena de telefonía, que nosotros lo vemos con la gente, ven una telefonía, los que están concienciados ven una antena de telefonía móvil y esto está fatal, pero el problema casi siempre lo tienes dentro de casa. La exposición que tú tienes caminando por la calle a una antena a 50, a 100 metros es bastante más baja que si tú estás en tu casa a medio metro de tu router, de tu Wi-Fi. Es bastante más elevado. O sea, la gente que clama al cielo, a lo mejor por las antenas, por lo voluminosas que son, a lo mejor, o por lo que se ve, pero donde de verdad hay que centrarnos es lo que tenemos dentro de casa. O la gente que tiene placas solares, el inversor solar, que es el que convierte la corriente continua que generan los paneles, la convierte en corriente alterna, que es lo que usamos en nuestras viviendas. Eso está emitiendo una electricidad sucia brutal y emite un campo magnético altísimo. El campo magnético nos penetra muchísimo a tejido profundo. No es como el campo eléctrico que se queda más superficial. El campo magnético es el que hace el daño. Si vemos aquí en el medidor a ver si lo coge. ¿Veis ahí? Sí, hay 17, ahora hay 7, siendo 15, un cable de audio, ¿eh? Un cable de audio siempre va a tener 16, 8, ahora se van dejando 3. Vale, pues eso sería la burbuja. Vale, es como la zona alrededor donde tiene todo ese campo. Esta es pequeñita. Esta es pequeñita porque, claro, te vas allí. Si vamos ahí, pues tienes una burbuja de 20-30 centímetros, que es la media.
Y claro, ahí ya puede variar, depende del cableado, depende de lo que esté conectado, pues de 30, 40, 50 voltios metro a 1000 que tiene el cable de tu cargador de móvil. Entonces, la importancia, esa burbuja, tener noción simplemente de que hay una burbuja y que eso te va a producir un estímulo, te hace el gran cambio. Claro. Aquí podemos hablar de la tecnología Spiro, porque uno de los mayores cambios que tiene la tecnología Spiro es la parte de que dicen que la gente, gente que mide, gente que tiene estos aparatos, dicen, es que yo lo pongo al lado del aparato y sigue marcando. Y sigue marcando, claro, porque la tecnología Spiro no bloquea, filtra el campo. Esa polaridad, esa vibración del electrón lo filtra para que no sea... que tu cuerpo no lo detecte como un ataque y simplemente lo reconozca como lo filtra a ese campo natural. Yo hago la comparativa, es como una estufa de butano. Tú con estos medidores te acercarías a la estufa de butano y te diría, estás a 20 grados, a 35, a 40, 50, a 100 grados. Son todos estos medidores que se tienen. ¿Qué pasa? No está detectando ni la cantidad de oxígeno que emite, ni de CO2, ni de metales, ni si está soltando o quemando bien el chisme. Eso es lo que pasa. Para eso tenemos que pasar a medidores más profesionales, como la cámara GDV de Biowell, que es una cámara biofotónica que capta todo el campo electromagnético del ambiente, te dice si está con entropía alta, baja, si está desviada el área, ¿sabes? Te da muchísima más información. Usamos este medidor, que es el Sputnik, que esto lo podéis buscar. El creador es Konstantin Korokov, tiene evidencia científica y estudios. Está reconocido como herramienta científica a nivel mundial. Y este tío, quien lo creó, es agente científico de la KGB, que no hablamos de dos, y profesor de la Universidad de San Petersburgo, no sé cuántos estudios. Entonces tenemos, claro, que pasar a estos otros medidores para captar campos electromagnéticos de todo el ambiente, porque no es solo la potencia. Estos medidores solo te van a captar la potencia. Después podrías usar microscopios de campo oscuro, que se ve la diferencia de estos buenos hábitos de implementación de Spiro, tema de estrés oxidativo, regeneración celular, los test genéticos, y después máquinas como GERMAT o el Arona Ring, que te va a medir esa variabilidad cardíaca o tal. Estas ya son herramientas más específicas y no simplemente que detecten la potencia. Entonces esa es la gran diferencia que mucha gente... Claro, que mucha gente a lo mejor se compra la tarjeta y tiene el medidor y dice, hostia, esto menudo timo porque sigue marcando lo mismo que marcaba antes, claro. Pero la tarjeta lo que te hace es no la para, sino que la reorganiza para que tu cuerpo la Cuando tenemos un agua contaminada, ¿qué se hace? Se filtra. Cuando el aire está contaminado, ¿qué se hace? Se filtra. Pues esto es lo mismo. Si tú lo bloqueas, estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque aunque tú bloquees un campo electromagnético artificial, a ti no te llega a la medida. Pero el ruido cuántico artificial, o sea, la porquería que hay en el ambiente, continúa igual, esté apantallado o no esté apantallado. Y eso es lo que se mide con el Sputnik de Biowell. Claro. Y después, cuando lo suelen medir, se suelen fijar siempre en los voltios metro, porque eso es muy fácil de apantallar. Claro. Con el cable, con una pared, con un cacho de aluminio. Lo va a estar, pero el magnético lo atraviesa todo y es el que nos hace el daño celular. El campo eléctrico nos tenemos que preocupar de él cuando vamos a descansar. Porque te vas a tener un estímulo o un estímulo constante. Señores, por favor, dejemos de ponernos el teléfono móvil colgado en el pecho, sobre todo la gente mayor. ¿Vale? Tu corazón funciona a 1 milivoltio. Tú si tienes un móvil ahí, no te crees lo de las microondas, no te crees que las 20 antenas te van a alterar, ¿vale? Pues tiene un impulso eléctrico, funciona con electricidad. Y tu corazón funciona con electricidad. Así siempre se habla del marcapasos, de que no pegues nada. ¿Y por qué? Porque funciona esos voltios. Si tú tienes aquí en el corazón un teléfono, va a estar haciendo que tu corazón no funcione correctamente. Mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, que se ponen en verano el móvil pegado en los ovarios. Digo, claro, estás teniendo un estímulo. No sabéis la cantidad de casos que se han aumentado de ovario poliquístico, de tumor de trompa de falopio, tal. Es súper complicado. Claro, vamos a quitar todo lo otro, que está demostrado y tal, pero si vamos a lo básico para crear conciencia, es un estímulo eléctrico en un órgano vital. Claro. No puedes tenerlo. Si lo tienes, va a estar. Eso, y ahí sí que da igual. Tú pones en el móvil, que al final es la arma de destrucción masiva y hay que filtrar, ¿sabes? El router debería ser el SpiroDix. Filtraría todo lo que emite y recibe. O sea, el SpiroDix, ¿dónde está el router? ¿Dónde está el router? Pegado. Cuando te fueses a la cama, lo desenchufas, que claro. Porque ya no es en sí las altas frecuencias, porque vas a tener la de tu vecino. El router puede tener hasta 4 metros de burbuja. Claro.
Entonces, claro, si estás dentro de ese radio, vas a tener ese estímulo. Entonces, apagarlo. Y ese disco te lo coges, te lo llevas y te lo pones debajo de la almohada, que es lo que hizo Maite, la de la escuela infantil, y vio ese descanso. Y el móvil, tienes que tener la Spirocar, que es lo principal. Pega el móvil porque lo tenemos pegado nosotros y está 24/7 con nosotros. Igualmente los buenos hábitos, no te lo vas a poner debajo, porque el estímulo eléctrico siempre va a estar. Lo que estás filtrando es toda la otra electricidad de alta frecuencia, baja frecuencia y demás. Entonces, es ese concepto de entender con estos buenos hábitos y, claro, sin quitar nunca la base. Grounding y sol. Y la otra serían Hemos hablado de grounding, pero puede ser que haya gente que esté diciendo, ¿qué es eso? Entonces, podemos explicar por qué habrá gente a lo mejor que ha entrado porque a lo mejor no sigue desde hace tiempo y está ahora y dice, estos términos no lo entiendo. Grounding es entrar en contacto con la Tierra, ¿vale? Es recolectar electrones. O sea, hacer grounding no es ir descalzo. Por ejemplo, este suelo que tenemos aquí, que es un suelo sintético, tú aquí no hay conductividad, no estás. Pero si tú estás caminando por la naturaleza, por la hierba, por la orilla de la playa, que encima la orilla de la playa tiene mucha salinidad y humedad, entonces es un sitio con mucha conductividad, tú estás recolectando electrones. Y los necesitamos para luchar contra el estrés oxidativo, nos ayuda a mejorar el descanso, los niveles de estrés, también los gestiona, baja inflamación, porque equilibra nuestro voltaje corporal. Necesitamos el voltaje terrestre. Y luego tiene otra parte también muy importante, que es nuestro cuerpo funciona como una antena. Entonces, toda la contaminación electromagnética que nosotros apantallamos en nuestro cuerpo, la estás derivando a tierra, no la estás acumulando. Claro. Yo no sé si habéis conocido cuando estaban las televisiones que tenían antenas. Sí, las dos antenas ahí arriba. ¿Vosotros recordáis que a veces no se veía bien y la tocabas y se veía bien? Sí. Nuestro cuerpo está haciendo de antena. Entonces, todo lo que acumulamos en nuestro cuerpo, tú, si vas descalzo en una zona que te permite que tenga conductividad, lo estás derivando a tierra. También hoy en día hay tecnología que nos permite ir calzados, pero derivando a tierra, que hay calzado, bueno, no sé si se ve aquí. No se verá, pero... Hay calzado que el caucho es conductor y estamos derivando a tierra también. Aquí en este suelo no, porque es un suelo sintético, pero si tú vas con la naturaleza y en invierno que hace mucho frío, me cuesta descalzarme, me cuesta caminar descalzo por las piedras, me molesta, puedes usar calzado. O sea que la tecnología, por un lado, nos perjudica, pero si somos conscientes de dónde está el problema y en qué nos puede ayudar, nos viene genial. Nosotros, como hemos comentado antes, somos partidarios de convivir con la tecnología, pero ser conscientes de dónde está el problema. Es que estos temas están muy al orden del día, pero están al orden del día porque casualmente los deportistas de élite son los que más lo están llevando a cabo y se están viendo, ¿no?, beneficios en los deportistas de élite, porque me viene a la mente Marcos Llorente, me viene a la mente qué entrenador era el que Luis Enrique también. Haaland. Quiero decir que al principio como que es algo sorprendente, pero poco a poco, ¿no?, va a empezar a calar en la gente y la gente que lo llevamos a cabo, como por ejemplo las gafas, es que lo ves. Y a lo mejor al principio, sí que a mí me pasa que al principio como que te tratan de loco. Pero poco a poco esa locura se va convirtiendo en duda. Y van y te preguntan, y oye, ¿pero esto de verdad funciona? Ay, no sé, pruébalo. Entonces, ¿estáis viendo también una tendencia que el deporte de élite está muy metido en esto? Sí, totalmente. Es más, uno de los estudios... Bueno, vamos a explicar lo que es Spiro, porque si no, vamos a entrar en claro, que no hemos explicado Spiro. No hemos explicado exactamente qué es Spiro. Spiro nace, ya lleva más de 15 años de estudios, tuvo 8 años, 7-8 años en la isla de Aruba haciendo investigación, y todo nace de su mentor, Joaquín Machado, que también es nuestro mentor y con quien estudiamos en Yes Academy, y después creamos Radiación Filtrada, aquí en España, que somos 40 consultores, y usamos esta tecnología porque hemos visto las pruebas, pero dentro de ese, buenos hábitos de higiene electromagnética y protocolo LENA. Eso es la base, el 80%. Y después, en lo que no se puede, se implementa Spiro. ¿Cómo nace Spiro? Spiro nace porque la mujer de Joaquín Machado, Nela, ingeniera de telecomunicaciones, desarrolla la electrohipersensibilidad, el EHS, que es simplemente esa célula que hablamos antes, que al estar expuesto a esta radiación, la membrana iónica de voltaje se empieza a funcionar incorrectamente, sobre todo la membrana iónica de voltaje del calcio, y empieza a funcionar incorrectamente. Entonces esa célula empieza a llenarse de radicales libres y llega a un punto de saturación. Y esa célula tiene un problema que puede pasar, que es que cree la fase de apoptosis, ¿no?, la destrucción celular,
Y que esa destrucción celular, bueno, no pasa nada, un sistema del sistema biológico que vendrían a recopilar todos los desechos, quitar lo malo, quedarse con lo bueno y demás. Simplemente que se han cortado la comunicación y simplemente esa célula explota y empieza a intoxicar el resto de células. Y la otra cosa que puede pasar es una mitosis celular dañada, que es lo que les pasa más a los electrohipersensibles. Esa célula estresada y atacada de este agente externo que no lo reconoce, hace mitosis celular dañada, y cuando tienes mucha mitosis celular dañada, estos problemas autoinmunes que se han visto, pues uno de ellos es esta electrohipersensibilidad. Y llegas a un punto de que no puedes convivir con nada tecnológico, porque tu cuerpo lo nota como un ataque, porque estás en un estrés constante. Hay más de 25 síntomas de la electrohipersensibilidad, desde calambres musculares, el famoso tinnitus, que la mayoría de la gente va a tinnitus o acúfenos, este pitido que tiene la gente al oído, que la gente ni tan siquiera sabe que lo tiene, ni lo ha diagnosticado. Pues, a ver, hay 13 causas de tinnitus, una de ellas es específicamente por los campos electromagnéticos, pero las otras 12 se intensifican por culpa de estos, porque al final es la base. Bueno, problemas intestinales, problemas del sueño y muchas otras problemas que tal os podéis meter en efeya.org y hay un cuestionario que podéis hacer gratuitamente para ver vuestros niveles de electrohipersensibilidad y todos los síntomas, porque hemos normalizado eso, levantarte cansado, dormir mal, tener calambres. Entonces, como es tan amplio, cuesta dictaminarlo y muchas veces han salido pues esto, fibromialgia. Toma por culo. Tómate una pastilla y ya está. Y fibromialgia es, vas al médico y le dices 7 cosas, 7 dolores que no tienen explicación. Fibromialgia, pastilla y para casa. No, pues estos electrohipersensibles llegan a ese punto de saturación de que no pueden convivir con la tecnología, no pueden vivir en nuestro planeta Tierra, literalmente, porque todos estamos rodeados de tecnología y, claro, de aquella aún menos conocimiento, porque lo mismo. La gente se creía que simplemente era el router, la antena, pero no, es el cable, es la lavadora, es todo. Es todo lo que esté conectado a la red eléctrica alterna. Joaquín Machado, buscando la cura para su mujer, empieza a estudiar y al final acaba convirtiéndose el mayor experto en biología molecular y física cuántica de nanopartículas de oro. Ojo. Que no es uno que ha dicho, voy a hacer esto a ver qué pasa. Claro, aprendiendo y estudiando de muchos otros especialistas, desde el mismo Josh Carlo, Panapoulos y una lista de grandes especialistas que venían de la parte de la biología celular, que venían de la parte de la ingeniería y había que unificar todos estos factores. Y hace un estudio en Aruba, en la isla de Aruba, en la que descubre los campos Spiro. Los campos Spiro, en verdad, detecta que existen en la naturaleza. Son estas zonas donde crecen oasis, donde el agua es más pura, donde desapareció la Virgen, donde hay cosas milagrosas que suceden. Y detecta que es cerca de un agua que ese agua estaba estructurada y aunque la llevases, estructura significa que es biodisponible. Y aunque la llevases a Rusia, la llevases a España, a los Estados Unidos, no se perdía esa coherencia, esa cuarta fase del agua que es famosa del Gerard Pollack. Y entonces detectó que era porque en los alrededores había minas de oro. Y las partículas de oro en escala nano tienen unas propiedades concretas. Por ejemplo, en escala nano el cobre no es conductor de electricidad. Cambia todos los paradigmas. Y él estudia esto y descubre que poniendo una cantidad de oro en escala nano tiene unas propiedades encapsulado en paladio y titanio, que es... Pero que tenemos ahí también el Pascualet. Estructurado. Son estas filminas, ¿no? Vale. Depende, la tarjeta tiene más cantidad de filminas. La filmina es la tecnología Spiro, que es el campo ferromagnético, que tiene patente a nivel mundial, ganó los premios Silicon Valley, los premios Edison Award, que son los premios más prestigiosos a nivel de investigación, donde 3.000 especialistas de todas las ramas votaron que era la mejor tecnología de los próximos 10 años. Y tiene investigaciones de prueba SAR en laboratorios, de prueba OTAN, y después han ido implementando. Al principio era enfocado en la tecnología, en el router, en el wifi, para proteger y cuidar a las personas electrohipersensibles del ataque del agresor, porque bloquear, pantallar, se veía que no funcionaba. Si hubiera funcionado, pues nada, pantallamos, bloqueamos, pero eso creaba un desregulamiento y esto, a mejor palabra, filtra esa burbuja cercana del campo supercoherente Spiro, de estas propiedades ferromagnéticas, pues el de alta frecuencia, que es el más grande para filtrar esta alta frecuencia, wifi, Bluetooth y demás.
¿Qué pasó? Que después se vio que si tú tienes en contacto directo el Spiro, concretamente, una de las primeras cosas fue con esta tarjeta, gente que se la puso aquí encima, porque al final, claro, electrohipersensible, cuidado, pues la pongo aquí colgada y la llevo siempre conmigo. Con esto, oye, todas las altas frecuencias filtradas, tienes tu burbuja de 1,70 m, pero el campo cercano a Spiro, de aquí de unos 12 centímetros, estaba pegado en la boca del estómago. Y gente que tenía la enfermedad del SIBO, la flora intestinal destruida, de repente, que me encuentro bien, que me he curado, que tengo microbiota otra vez interna. Hostia. Y ahí empezaron estudios y se vio que, claro, por un lado, tú al quitar este ataque constante a nivel celular, hay una mejora porque toda tu energía va a recuperarse, primero a desintoxicarse, tienes que tener una buena alimentación, un buen sueño, lógicamente. Claro, Son muchos factores. Es multifactorial, claro. Es un puzzle con muchas piezas. Claro, la cuestión es que la base de todo el planeta Tierra es que somos energía, somos campos electromagnéticos. Si falla al nivel el electrón vibrando y modifica todo nuestro campo magnético, falla todo el cuerpo. Entonces, tú cuando implementas esto, y a mí me pasó cuando me puse con ello, venía desde la parte más de la salud, de nutrición, metales pesados, desparasitaciones, y estaba empezando a estudiar bioquímica celular. Claro, veías que al final, cuando llegas a esas escalas, lo único que importa son los electrones, positivos y negativos, y el balanceo interno de nuestras propias células, ¿no? Que aquí entraríamos en las mitocondrias, el ATP. Tengo ATP para producir energía. Sí, pero el ATP solo se produce energía si tienes un redox equilibrado, que es como, el ATP es como el cartucho de dinamita, pero necesitas el redox, que es el que activa y explota, y creas la energía, que la energía en verdad es el ADP. Entonces, claro, tú vas a la base, ¿no? Conócete a ti mismo, conocerás el universo, ves que todo es a través de electrones y el balanceo. Entonces, claro, me pongo a estudiar todo el tema de Joaquín Machado y demás, y veo coherencia en todo esto y cómo equilibrando y viviendo, filtrando estos campos electromagnéticos, porque lo bueno, estos existen en la naturaleza. Es más, esto incluso es medible. Gente que hace Qigong o meditación profunda es capaz de detectar que creas tu propio campo Spiro. ¿Sabes? Entonces, es compatible. No estamos ni armonizando ni poniendo una frecuencia, que no digo que sean malas, son buenas en periodos concretos. Esto el tema de biohacking, el tema de la luz azul. Hay máquinas que te pones de biohacking que te hacen un estímulo de luz azul concreto y entras en estado REM profundo, más grande. El problema es el espectro lumínico que tenemos justo en las bombillas. Hay otras que te pones aquí y te limpia metales pesados en sangre y va a través de diferentes espectros de luz lumínica. Hay herramientas muy buenas, pero hay que concretar. Son artificiales, pero no todas las artificiales, no, hay que saber cómo usarlas y no usarlas. Pero estas son 100% naturales, entonces son compatibles con nosotros. Y se ha visto, simplemente teniendo el Ultra y la Square, que es lo único que tengo en funda, a deportistas de alto rendimiento, estrés oxidativo 0. Eso es una ida de olla, y lo puedo decir yo, que a nivel, estoy en la montaña, trabajo en el monte, para mí, mis gallinas, mis huertos, mis fincas y todo, y yo noté una mejora increíble, pero ya no física, también mental, y tenemos deportistas de alto rendimiento que están usándolo y están viendo una mejora. Uno de los primeros estudios, esto es público, fue en época de pandemia, se implementó en deportistas olímpicos, encima con ese estrés que tenían del coronavirus, que si no jugaban tal, y claro, no juegan, y habría jugadores que no vuelven a ir a la liga porque se les pasan los 4 años y imagínate el estrés de no llegar, no ir. Claro, y la ansiedad. Pues simplemente se le puso la Spirocar en el móvil y el disco en la mesita de la cama, no se puso ni tan siquiera correctamente debajo de la almohada, nada, simplemente ahí. Todos mejoraron su rendimiento y su variabilidad cardíaca mejoró. ¿Sabes? Y eso fue uno de los primeros estudios en el 2020. Porque esto, ¿qué vida útil tiene? Lo que es Spiro ahí caduca entre X años para toda la vida, ¿no? Esto sería como, ¿cuánto tarda en caducar un imán? El imán te funciona siempre, pues esto es un imán, imán, pero mientras no lo rompas, yo aquí, porque esto lo hacemos en directo. No pasa nada. Te lo he cargado. Esto simplemente es una capa de pintura protectora para proteger lo importante, que son las filminas. ¿Vale? No pasa, sí, es que te he metido más hostias, claro, pero no rompas las filminas ni nada, no pasa absolutamente nada. Y tiene para toda la vida.
Tú compras esto, mientras no lo rompas, no lo sumerjas en agua un mes, Claro. no tal, va a durar para siempre. Es más, mira, concretamente, tengo este, que está roto aquí. Sí. Aquí sí le pillé una filmina, esto tiene 19 filminas el disco. El Ultra tiene 19 por 5, 96. Y aquí me lo pilló una vaca. Le mordió. No mordió la vaca, estaba en el bebederos de agua para que estructurase el agua, porque hice un estudio en una ganadería de vacas, porque detecté que estas enfermedades, igual que tenemos ese problema el ser humano, cuando estaba estudiando con Joaquín, lo de la apoptosis y la mitosis celular dañada, yo vi que la apoptosis, cuando me estaba explicando de estos campos artificiales y demás, digo, hostia, eso es lo mismo que le pasa a las vacas. Digo, el llamado EH, la lengua azul de las ovejas, la parvo de los perros, la gripe aviar de los pollos. Digo, es una mitosis celular dañada, es una inflamación a nivel celular. Digo, carajo, digo, esto tengo que estudiarlo. Y encima, claro, cuando sigues estudiando, tú ves que todas estas enfermedades suelen ocurrir en verano. ¿Qué pasa en verano? Que hay menos agua, hay menos humedad. ¿Y qué es lo que absorbe en verdad la radiación? El agua. Entonces, si tú quitas del ambiente la humedad, quitas del ambiente el agua, ¿quién recibe todo eso? El animal que está pastando por ahí. Y encima, ¿qué pasa? Que le afecta más al animal que está libre por el campo, al lado de la ventanita, que la que está encerrada en las granjas a intensivo. La gente, pero si las de fuera tenían que estar más libres. Ya, pero les está afectando más porque están más expuestas. Claro. Las otras están expuestas a otro. Y bueno, ya la parte industrializada, pues que en cuanto están un poco mal, las quitan del medio, entonces tampoco hay esos parámetros para ver ese desgaste acumulativo y progresivo. Y yo detecté que esto se producía en verano. Y se producía en las zonas de secano. Yo soy de León, entonces la zona de Valladolid, de Anchas Castilla, pues hay pues son secarrales y en verano es todo, pues eso, un secarral. Y entonces le da más. Y los ganados de Galicia, Asturias y León, que tenemos más humedad, de montaña, está lloviendo más constantemente, no entraba esta enfermedad. Entonces hice un estudio y volvemos a lo mismo. Buenos hábitos de higiene electromagnética. Oye, ¿por qué tienen tus vacas un pastor ahí en corriente alterna que le está chutando, que estoy en medio del campo y estoy a 50, 60 voltios metro? Estamos locos. Claro, desde el desconocimiento, porque al final lo tienes ahí. Y si no, las vacas que tienen los collares GPS, tienen un móvil pegado aquí. Claro, nadie nos ha explicado esto. Aquí en España encima estamos muy bien. Tú te vas a Bélgica y en Bélgica ya ha salido una televisión, es un problema a nivel nacional que las vacas han dejado de producir leche. Y allí sí saben del electrosmog, allí sí saben de los campos electromagnéticos y van con máquinas y miden, dicen, mira, el agua está electrificada porque al final el agua está recibiendo toda esa radiación, pero señalan al tendido eléctrico y a los molinos eólicos, pero no señalan al GPS. Claro, es que el GPS ayuda mucho, en verdad, es bueno, volvemos a mí, la tecnología es buena porque yo le pongo el GPS, quito todo el vallado electrificado, entonces tengo las vacas más controladas. Claro. Y allí han dejado de producir leche y ves a las vacas que tienen tic, ¿sabes? Espasmos y no quieren beber ni el agua porque notan que está cargada incorrectamente. Claro, todos los animales son animales de alto rendimiento. ¿Sabes? Tú les quitas y les estresa y tal, dejan de producir leche, dejan de poner huevos y ahí se vio el daño. Yo implementé esta tecnología en una ganadería y claro, estaban viniendo esta enfermedad, el EH de las vacas y justo amigos míos no coincidió que les pasó nada. Oye, esto es prueba y estudio. ¿Qué hacemos esto? Que el estrés oxidativo no se produzca, que tengan mejor vitalidad, que tengan las defensas más altas. Entonces, claro, como cualquier ser humano, si tú tienes las defensas altas y hay un agresor, vas a soportarlo mejor. Ya está, es quitarle ese estímulo que les está dañando. A nivel ya, pues miramos la leche y todo eso, pues si tú analices la leche y estás envuelto en estos campos electromagnéticos, vas a hacer que esa leche sea una leche muerta, porque vas a matar toda la microbiota interna que tiene, igual que nos mata nuestra microbiota intestinal o lo que hablábamos de poner en el microondas. Entonces fueron estudios y fue raro, ¿no? Pero fue ir aprendiendo porque se va según la marcha, ¿no? Y viendo los estudios y viendo las cosas, que de repente vino una oleada de EH en las vacas en Galicia, Asturias y León. Yo me quedé así, digo, ¿pero por qué cojones está pasando esto? Si la teoría es la radiación, el sol, tal, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué había pasado? Que se había aprobado una subvención en Castilla y León, Galicia y en Asturias
de poner GPS a todas las vacas del monte, para tenerlas controladas y dónde estaban y demás. Pero ese no era el problema, es que encima hemos puesto GPS a todas las vacas y claro, estamos en las montañas gallegas y asturianas, no llega bien la señal, hay que poner más antenas. Claro. Y subimos la potencia. Y entonces esa potencia hizo que hubiese ese problema. Esto hay que hacer más investigación, más estudios, pero hay un nexo común y cuando se ha implementado se ve esa mejora en el animal. En las vacas están súper nerviosas. Es más, cualquier veterinario que vaya a una vaca, tienes que atarla, sujetarla y demás, porque te da sin querer un cornada y te rompe un brazo y ha habido veterinarios que han fallecido. Pero claro, eso no pasaba antes. Antes estaban más calmadas. Yo conozco ganaderos que no pueden tocar a sus vacas. Porque dicen, están súper alteradas, están súper nerviosas, no te acerques, tal. Y esto es verídico porque lo hicimos y encima lo tengo grabado, de implementar. Hacemos mediciones, quitamos el estrés que tenían a mayores, implementamos Spiro, le pusimos a cada vaquita una CAR-X y vamos a ponérsela y era como, va a ser imposible. Digo, ¿cómo vamos a ponerle un collar a mis vacas? Dice, estas son súper agresivas. Dice, no es que sean malas, pero tienen miedo, están estresadas y te atacan. Porque había otras que corrían, hay otras que se quedaban paradas, como un ser humano. Pues implementarlo, fuimos a ponerlo y poniendo el ganadero y casi con con lágrimas en los ojos, diciendo, claro, era una vaca que había visto nacer él desde pequeño y nunca pudo tocarla, tocándola, poniendo el collar, con una aguja, cosiéndole el collar, con tal. Dice, estoy flipándolo, ¿le has hecho algo a mis vacas? ¿Qué le has hecho a mis vacas? Entonces ves eso y también esto lo vemos en las personas. A ver, es que es una pasada, pero ¿qué ha solucionado esto? No es que esto sea la panacea, que lo es, pero lo que hemos quitado es un estrés constante, porque el ser humano al final, tú puedes estar estresado, puedes estar cabreado, puedes estar, porque algo te está golpeando, algo te está haciendo daño a nivel celular, a nivel cognitivo, te puede estar haciendo el dolor en el oído. Si te duele un oído, te duele una pierna, solo estás con ese dolor. Claro. Entonces podríamos estar hablando de, pero a mí yo me estoy preocupando de mi dolor. Claro, eso sí le pasa a un animal. El animal no tiene la consciencia de saber si tú me estás atacando. Yo sé que tú no me estás haciendo nada, ni tú, ni tú. Entonces yo sé que tengo ese dolor, me lo justifico. Como sea, que me da la gana está, pero el animal no. Entonces, de ahí viene ese estrés y por eso a mí me gusta mucho observar los animales y ayudar a toda esta parte de los animales y los ganaderos, porque mejora el animal, mejora la producción del animal, se reducen las enfermedades y se ha visto una mejora, que usamos también estas máquinas de Biowell, los sensores de agua, que hay una mejor biodisponibilidad de la leche, del queso, del alimento que ha bebido agua estructurada, que no está siendo atacada por este agente externo, es el estrosmog que hablamos, que se come esos fotones, pues todo eso se está viendo y estoy haciendo estudios para demostrarlo, pero la evidencia es bastante arrolladora, hay que seguir practicando, pero estamos sacándolo y la verdad que una pasada. Pues si queréis os comento lo de los pollos para la gente porque también es bueno, pues si alguna preguntita. Pues, hombre, por tendríamos muchas. Pero yo creo que ha sido también, está siendo un bombardeo a lo mejor de información, que a lo mejor podemos hacer un 2.0 en algún momento. Pero para que se quede un poco en la gente y poder cerrar así un poquito, vamos a intentar hacer ver a la gente esto del campo electromagnético, que lo tenemos, pero vamos a aterrizarlo para regalarles a la gente lo que necesitan. Vamos a recordar qué podemos hacer. Que sí o sí, imprescindibles, debemos hacer, que esto no es algo que... Vamos a ver cómo explicarlo que la gente... Que no es que queremos vender nada, ni es que crear miedo a la gente para vender... No. Vamos a ir a ese 80% de buenos hábitos que simplemente es consciencia y que no cuestan ni un duro. Vale. Pues ser consciente de la utilización del móvil, desconectar todo lo que no estemos usando en nuestra casa, desenchufar todo lo que nos esté utilizando, si algo está funcionando, apartarse. Y luego, sobre todo, es crucial reforzar nuestro voltaje corporal. ¿Cómo se hace? Grounding, exposición al sol y teniendo unos ritmos circadianos óptimos. Los ritmos circadianos óptimos los rige el sol. Entonces, pues evitar luz artificial de noche. Ver amanecer va muy bien, porque tú ves amanecer y estás poniendo tu reloj en hora. Ver atardecer, sé que es difícil, no se puede hacer siempre, pero por lo menos ser consciente. Y evitar todo lo que veamos que está conectado a la red eléctrica,
apartarnos, lo que ha comentado antes Iván, si está funcionando la vajilla, si está funcionando un horno, no estemos delante, apartarnos. Y el descanso ha de ser sagrado. Para descansar, pues todos los estímulos que podamos evitar en la habitación, pues genial. Una buena alimentación llena de nutrientes, cada uno que investigue y que vaya por donde quiera, pero una alimentación densa de nutrientes, muy importante los electrolitos, las sales minerales son cruciales. Lo puedes hacer con alimentación, lo puedes hacer con suplementación. Y Espiro es la guinda del pastel. Tú puedes tener mucho Espiro, comprarte todo el Espiro que quieras, pero si tú la base no la haces bien, tienes un voltaje corporal, un biocampo que no está fuerte, que está débil, Espiro no va a hacer milagros. Pero si tú tienes un biocampo fuerte, haces tus rutinas, tu higiene electromagnética, exposición al sol, grounding mínimo media hora al día. Y en fin de semana, si puedes salir a la naturaleza con tus hijos, con los niños, salir a la playa, al campo, que estén en el exterior. ¿Sabes? Es que vivimos aislados completamente de la naturaleza, usamos un calzado que nos aísla del suelo y al final es lo que hemos comentado antes, es todo multifactorial, no hay un solo factor. Pero es un puzzle compuesto por muchas piezas y cuanto más piezas tengas puestas en el puzzle, pues más completo estará. Y ahora que nos esté escuchando alguien y diga, vale, yo creo que todo esto lo puedo hacer, pero ¿qué resultados voy a ver y cuándo los voy a ver? Porque hoy en día vivimos en la era de la inmediatez, lo queremos todo para ayer. O sea, si yo hago esto, mañana, o sea, ayer ya tenía que estar mejor. Sí, vale. Más o menos... Bueno, más o menos, primero, que sean conscientes de su cuerpo y de sus hábitos. Porque esto pasa mucho, ¿no? Nos acostumbramos a justificar el malestar, ¿no? Y después cuando estamos bien se nos olvida que estuvimos mal, ¿no? Por eso funciona la fiesta y las noches, ¿no? Porque eso nos olvidamos de la resaca y volvemos a ver al día siguiente, ¿no? Exacto. No voy a beber, no voy a volver a beber. Bebemos, se nos olvida rápido el dolor, ¿no? Que es uno de los grandes problemas y grandes beneficios del cuerpo humano, ¿no? El nivel de tolerancia. La cuestión que nuestro cuerpo va creando tolerancia. Tu cuerpo siempre te va a avisar. Estás mal. Se queja, pero dice, oye, no te voy a estar haciendo sufrir todo el día. Subo el nivel de tolerancia. Y tú te expones cada vez a más radiación, haces peor las cosas. Cada día a día, acumulativamente. Y te va gritando. Y tú subes el nivel de tolerancia hasta que llega un punto que no puede más. Y ahí es cuando rompe. Nadie tiene una enfermedad. Antes de gritar tu cuerpo, ha habido 1000 susurros. Y cuando no le escuchas, revienta. Entonces, ¿cuál es mi consejo para que vean estos cambios y los van a ver rápido? No, lo siguiente. Si los hacen bien y son conscientes, no se engañan. A mí una vez un chico le hice un asesoramiento, mediciones tal, adquirió Espiro y me llamó, oye, esto no funciona, tío. Y yo, pero ¿cómo que no funciona? Si llevas un mes, me habías dicho que habías mejorado el sueño, porque tenía problemas muchos de sueño, bueno, unas ojeras, dormía 2 horas al día. Y nada, porque estoy fatal, tío. Salí ayer de fiesta y tengo una resaca que no veas. Y yo, me estás vacilando. esto no te cura la cagada que has hecho, tío. Digo, imagínate cómo estarías si no hubieras tenido todos estos buenos hábitos. Ya vamos a ser coherentes, ¿no? ¿Cuál es el consejo que hago yo? Cuestionario Efella. Meteros en efella.org y hacer ese cuestionario Efella. Si lo hacéis y estáis con vuestra familia delante, mejor. Porque os van a sacar hasta la última, porque yo cuando hacemos los asesoramientos presenciales, asesoramientos online, intento hacerlo presencial con todos. Y está la madre, la padre y los hijos. Y empiezan ahí, ¿cuántas horas uso el móvil al día? Yo 2. Empiezan a mirarles y los hijos 2. No, yo no toco el móvil, yo no lo llevo. Y empiezan tal, porque tú te lo estás creyendo. Porque nadie quiere sacar un 0 en el examen. Entonces nos autoengañamos. Entonces viene bien ser realistas. Escribe el cuestionario Efella, te va a salir un puntuaje y vas a tener noción de todo eso. Y yo digo que después en una hoja empieces a escribir todas esas cosas que has normalizado. Levantarme cansado. Cuando me acuesto me duele la espalda. Un tic en el ojo. Tengo un derrame aquí. Cuando entreno, después de entrenar no soy persona. Cuando voy a jugar al fútbol me tiro 3 días tal. Todo lo escribe, incluso el tema cutáneo. Tengo reseca mucho la cara, me salen granos. Todo que hemos normalizado, no hay nada en tu cuerpo que no tenga que funcionar al 100%. Si algo funciona mal en tu cuerpo es porque hay un desregulamiento. Entonces tú apúntalo todo y empiezas a hacer estas conductas. Y a los 15 días
Que verdad, ya mira, la chica en la que hablábamos, Maite, lo notó en el día. Pero vamos a ser conscientes, ¿no? Venga, 15 días. Venga, una semana. No es tanto, una semana. A la semana cogéis y volvéis a hacer el cuestionario. Y cogéis toda la parte de atrás que habéis escrito y os lo recordáis. Esto me ha pasado mucho, como mira, el último día, un asesoramiento que di a una pareja que encima ya estaba embarazada. Tal, bueno, hicimos un asesoramiento online, cuestionario de FEIA, recolocación fotocolorena, buenos hábitos, y encima ya tenía la preocupación de embarazada. Adquiere los productos Espiro y a los 15 días le hago una llamada de seguimiento. Oye, ¿qué tal? ¿Alguna duda? ¿Cómo lo estáis implementando? Porque es mucha información, ¿no? Como lo estáis viendo y la que no hemos contado. Y entonces la cojo y le digo, oye, mira, la cara X, ¿cómo la pongo? No, mira, ponte en la barriga. Sí, la tengo todo el rato pegada aquí en la barriga para el peque. Es bueno, ¿no? Para el bebé. Digo, sí, por supuesto. Digo, y le conté lo de la microbiota y la enfermedad del SIBO. Y se queda así y dice, cariño, no he tenido reflujos durante una semana. Y el marido, es verdad, no las has tenido. No se había caído. Y llevaba con reflujo meses. Entonces esa importancia de escribir, y se nota lo del dormir en cuanto quitáis dos hábitos, ya lo que hablamos sin Espiro, de quitaros el móvil, de que apagar, bajar los fusibles, quitar el cabecero, esa noción, yo hago mucho énfasis en la noción del cableado. Hacer una visión general, que si vuestra casa quitáis los ladrillos, le quitáis el cemento, quitáis todo, estamos en una jaula de cables. Tener noción de que si pongo la cabeza aquí, hay un enchufe aquí, pues me va a hacer un daño, pues vamos a ponerlo para este lado, ¿no? Esas cositas van a quitar ese estímulo. Una casa también que estuve, el sofá, era un sofá eléctrico de estos que se sacan, pues claro, imagínate, ahora con esta noción. ¿El sofá eléctrico es malo? No, es malo que tenga electricidad todo el rato, porque va una barra de hierro que está electrificada y tenía 70 voltios metro. Te tiras ahí 4 horas. Un truco para ahí, un tip, si la gente Lo lo quiere. enchufas y ya está. Sí, o sea, solo por estar conectado a la red, aunque tú no estés activando el motor que lo despliega, ya tienes un campo eléctrico. Si en mi casa es de 70 voltios metro. Claro. Entonces, tan fácil como yo tengo un enchufe que conecta y desconecta, ¿no? Una regleta, un enchufe con un botón. Entonces, ponemos el sofá en la posición que queremos, apretamos el botón, se corta la corriente y problema solucionado. Claro. ¿Que te tienes que levantar a enchufar el botón antes de ponerlo en su sitio? A ver, pues sí, que esto te condiciona tu comodidad diaria un poquito, pero es que estamos hablando de nuestra salud. Tú imagínate zona digestiva, zona genital, sentado viendo una película con 70 voltios metro en el culo. Claro. No. Pues no, Claro. no. Si pillamos regletas es importante porque hice un vídeo y fue polémico. Claro, el problema es si las fases están invertidas o no en los enchufes. Entonces lo propio es pillar regletas que corten las dos fases, tanto la fase como el neutro, ¿vale? Porque si solo corta una de las fases, tú has dado al interruptor de la regleta, ves que está apagado, pero sigue teniendo electricidad. Entonces, coger regletas de calidad que cortan las dos fases, eso sería lo ideal, porque si no tendrías que verificar si está bien enchufado, si el enchufe está bien puesto, con la fase y el neutro izquierda-derecha, y que tú lo hayas enchufado bien, fase izquierda-derecha, que la regleta en el que enchufa. Bueno, es un lío. Entonces, lo mejor es tirar a esas regletas de calidad que cortan las dos fases. Y bueno, pues estos también son tips de buenos hábitos de higiene termómetri. Y uno de los mejores para el móvil y el ordenador, es usar Powerbank. La batería... Tú si cambias de corriente alterna, que es la que estamos hablando, que crea esa polaridad y ese daño, ¿no? La base de todo eso, es el problema de la polaridad. Si tú cargas el teléfono móvil desde la corriente alterna, pues vas a tener que tener el móvil en la mano y tal vez tienes que trabajar, tal vez tienes que tener una llamada, entonces tal vez es un poco lío. Si tú trabajas en una corriente continua, las Powerbank, trabajas de corriente continua a corriente continua, eso baja la contaminación un 500%. Entonces tú puedes tener tu móvil cargando con la Powerbank. Entonces puedes hablar con ella, yo tengo 3, aparte de una, pero no solo cargo el móvil, cargo también el ordenador. Y esto es un dato muy importante porque te va a ahorrar mucho dinero, porque los teléfonos móviles o los ordenadores, cualquier dispositivo, no es que tenga obsolescencia programada y a los 4 años tienes que tirar el móvil porque ya no funciona. Eso no es mentira, literalmente. ¿Tiene una obsolescencia programada? Por supuesto que sí, ellos quieren venderte más móviles, todo tiene obsolescencia programada, menos Espiro y 4 cosas más. Las cosas como son. Pero, ¿qué pasa? Tú se te jode el móvil en 4 años por culpa de esos armónicos y transitorios que van en el cableado, porque van a joderte la batería. Tú haces el diagnóstico de tu teléfono móvil y al año está por debajo del 70%. A los 2 años entre un 60 y un 50 y a los 3 por debajo del 20.
Y el cuarto año a cambiar el móvil. Y es porque, no, es que iPhone envió un software nuevo y me ha jodido el teléfono porque esto es conspiranoico, terraplanista. ¿No? Y entonces, no es así. Te lo has cargado tú De tanto. de tanto enchufarlo con esa corriente alterna. Si lo cargas con corriente continua, vas a tener móviles 10, 11 años. Porque es para lo que están diseñados. Y el portátil igual, tú quieres el teléfono, el portátil que te dure más, cárgalo con la batería externa y te va a durar añísimos. Todos los consultores de Gen o de radiación filtrada tenemos iPhone. ¿Por qué? Porque necesitamos los software específicos que trabajan con Apple y demás. Y pues eso es una pasta lo que valen, las cosas como son. Y yo cuando descubrí esto, cuando estábamos estudiando, digo, aleluya, porque tengo que cambiar cada 4 años el portátil, el teléfono, me arruino, ¿no? Pero esto es un truco muy bueno para toda la gente que esté enfocada en eso, y pasa lo mismo en los electrodomésticos. Si tu electrodoméstico lo filtras, la electricidad sucia, bueno, eres un máster, que es como la joya de la corona, en todo este tema, porque va implementado a todo el tendido eléctrico, vas a hacer que todos los electrodomésticos consuman menos electricidad. Eso se va a ver en el consumo de la factura. Pero vas a hacer que funcionen más correctamente, entonces te van a durar más tiempo. Y después, bueno, aquí haríamos como un pequeño matiz, que sería otro tema muy súper importante para todo el tema que tenga criptomonedas, que esté metido en el Bitcoin, en billeteras de cartera fría, o bueno, tenga datos importantes en el móvil, que al final tenemos nuestra vida en el móvil o en el ordenador. A través del tendido eléctrico, desde que metieron internet por el cableado, que no es que funcione muy bien, te pueden hackear el ordenador simplemente por tenerlo enchufado. Tu móvil por tenerlo enchufado al tendido eléctrico te pueden hackear y te lo meten por estos armónicos transitorios. Si tú lo enchufas directamente a esto, te hace como un cortafuegos y no te van a hackear. Y en el móvil, el ordenador, esto está en Estados Unidos, en juzgados y a nivel militar, hay expiros en las CPUs y más importantes, donde para que no roben los datos, porque a ti te pueden robar los datos simplemente por cercanía. Van con una maquinita y a través del campo electromagnético te capta. Y esto es el protocolo Tempest. Lo pueden buscar, que por eso cuando vemos las películas salen naves y hay un ordenador en medio de la sala y van andando hasta él, porque no puede haber nadie a menos de 100 metros a no hackearlo. Tú poniendo esto vas a evitar el hackeo, y esto es un tema que, bueno, pues tuve yo una charla en una comunidad de criptomonedas. Digo, igual que os preocupáis de estas carteras frías, de conectaros, digo, tener en cuenta que por la cercanía del campo electromagnético, por el propio cableado, nada. ¿Quieres ahorrártelo? Simplemente usa una batería continua, corriente continua, y ya está. Lo otro, pues, que nadie está a 100 metros. Y ya está. Bueno, yo creo que ha sido una charla de mucha información. Yo personalmente he llegado a un punto que empiezas a saturar, pero por la cantidad de información que no estás acostumbrado a escuchar y no, como que choca con tu realidad, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente le pueden servir los tips que hemos hablado. Sí. Gracias a los dos por venir y por darnos esa charla, y que quede importante que no queremos ir en contra de la tecnología, no queremos bloquear nada, sino que hay que usarla, pero hay que Ni alarmar a la gente. Ni alarmar, no. Exacto. Entonces, pues lo dicho, que muchísimas gracias. A vosotros. Y esperamos una parte 2. No, Iván vuelva por aquí, pues haremos parte 2. Será un placer.